tiempo, no pude haber estado más a tiempo el día de hoy. En serio, cuando me di cuenta eran las 19:30. Queridos estereotipos, bienvenidos a Estereotipos. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Como saben, mis compañeros que últimamente les ha dado por ese, no sé cómo decirlo, pero esa asquerosa práctica de tener que trabajar, este, no están hoy con nosotros. Sabemos, bueno, Chocho sigue saliendo adelante de su situación laboral y física, o sea que está bien, está saliendo adelante, lo cual siempre es bueno. Y Ana Luisa está en un proyecto del cual no les puedo platicar porque pues, es un proyecto medianamente secreto, pero también está bien. Entonces, todo está bien, yo estoy bien, espero que ustedes estén bien. Quiero felicitar a todo el público de Estereotipos, sean hombres o sean mujeres, porque ayer fue el Día de la Madre y aunque haya gente que me esté viendo que no sea, digo, que sea hombre o no sea mujer y siendo mujer no sea mamá, lo que es un hecho es que por el puro hecho de estar viendo Estereotipos, seguro que ya son a toda madre. Entonces, felicidades a todos ustedes. ¿Qué más les tendría que decir de importante? Hoy vamos a tener un programa, de verdad, yo sé, lo decimos, es el típico choro de un gran programa con una gran invitada y no es que este día no lo sea, porque también lo es, pero es un programa que vale la pena analizarlo, que vale la pena escucharlo con calma, que vale la pena, híjole, eh, usarlo como espejo. Creo que la palabra ideal es que el programa de hoy hay que usarlo como un espejo y un espejo porque si nos vemos reflejados en ese espejo, vamos a poder evitar en lo que nosotros podamos caer en en las mismas situaciones de las que vamos a hablar. Pero no me voy a andar con más rollos, ya hice lo que tenía que hacer, ya está preparado mi celular para ver los nombres de todas las amables personas que nos están viendo y para darles la bienvenida y darles el agradecimiento. Pero vamos a saludar y les voy a presentar a Ligia Urroz, que es nuestra invitada, y vamos a hablar de su libro Somoza, un librazo, librazo. Entonces, ahí está ya con nosotros Ligia. Hola Ligia, bienvenida a Estereotipos. Hola, ¿cómo estás, tío? ¿Qué tal? Yo muy contento, le decía a la gente que hoy tenemos un programa, todas las semanas, ¿no? Tenemos un gran, porque siempre tenemos grandes invitados y siempre decimos tenemos un gran invitado de un gran tema, pero hoy en particular lo que les decía es que vamos a hablar de un tema que creo que nos debe servir como espejo Ok. para vernos reflejados, entender la situación y decir en lo que esté en nuestras manos evitar llegar a esa situación, ¿no? Sí. Porque hoy vamos a hablar de tu libro Somoza, Somoza que dice la novela del hombre que robó los sueños de una nación. Eh, para los que no lo sepan, tenemos que hacer una pequeña historia muy rápida. Y Somoza es el tercer presidente, vamos a decirlo así desde el punto de vista legal, por decirlo de alguna forma, de una dinastía. Él es el tercero, ¿no? Fue primero su papá, luego un hermano y luego él, que gobernaron en Nicaragua. Obviamente él fue el último, en 1979 es cuando deja el poder y en 1980 es asesinado en Paraguay. Eh, y tu novela es muy interesante y ahorita vamos a platicar de ella porque vemos a un Somoza diferente, vemos a un Somoza del cual, digamos, no conocíamos a ese Somoza, ¿no? Pero antes de que nos presumas, porque vale la pena presumir a Somoza, presúmela a la gente quién es Ligia Urroz, que vayan sabiendo quién eres tú, que se vayan adentrando en el placer de conocerte. Ay, qué lindo. Gracias por tus palabras, de verdad. Bueno, pues yo soy una nicaragüense loca, volcánica. Nací por allá el año de 1968, en ese pedacito, en ese cinturón de América que se llama Nicaragua. Bueno, pues ahí nací, toda mi niñez fue normal, clase media, estudiosa, muy apegada a la música siempre, al baile, a todo eso, pero la única rareza era que mi familia se llevaba muy bien con el dictador, con Anastasio Somoza de baile, y yo lo conocí. Entonces los fines de semana, pues por lo general pasábamos con él en el mar, yo caminaba por la playa, jugábamos rayuela, me contaba historias, platicábamos juntos y así.
y básicamente viví una guerra, viví la guerra civil nicaragüense y luego me exilié a México porque no podíamos seguir en Nicaragua debido a nuestra cercanía con el general Somoza. Y a México llegué pensando en que regresaríamos a Nicaragua en 1 o 2 meses después, lo cual no hicimos nunca, porque entró el Frente Sandinista de Liberación Nacional el 19 de julio de 1979 y nosotros ya más nunca pudimos volver, expropiaron nuestra casa, nuestros bienes y bueno, empezamos en México de cero, completamente de cero. Como dicen, con una mano por delante y una mano por detrás y pues había que echarle muchas ganas y le eché todas las ganas al trabajo, al estudio, estudié economía porque yo quería ser directora de orquesta, directora musical, así como una Y, y, Londra de la Parra, y digamos. para eso se Eso era lo necesita que yo estudiar quería. economía. Pero es que mi papá me dijo, Ligia, estás viniendo de una guerra, no hay manera de mantenerte estudiando músico, o sea, te vas a morir de hambre. Y además no quiero que estés supeditada a ninguna persona, quiero que seas completamente independiente y que sola te puedas mantener y mantener una familia porque uno nunca sabe si mañana tiene que salir de país o qué. Luego lo que te voy a dejar es la educación, así que por favor no estudies músico, porque la música la vas a toda tu vida en la sangre. Y bueno, estudié economía en el ITAM, le di durísimo porque pedí una beca y me la dieron la beca y pues la tuve que mantener, porque yo sabía que mis papás no había manera que pagaran el ITAM. Del ITAM me fui a Inglaterra y estudié una maestría en economía en la London School of Economics and Political Science, donde también pedí una beca y me la dio el Consejo Británico y pues ya me fui a estudiar a Londres. Al mismo tiempo estaba yo trabajando en el sistema financiero, trabajé 25 años en el sistema financiero y bueno, en Londres estudié la maestría, también trabajé en la London Branch allá en el sistema financiero y luego ya me regresé a México a seguir trabajando 25 años pues, en un banco. Pero Voy a hacer toda la voy a vida, hacerte una pequeña interrupción eh, eh, con, con tantita jiribilla. ¿Tuviste buenos maestros en el ITAM? muy buenos maestros, muy excelentes. Eran grandes profesores que no nada más me enseñaron conceptos, sino fue como una estructura mental. La verdad, eran personas muy inteligentes, a quienes respeto todavía Qué mucho. bueno. Qué bueno. Entonces, Sí. estudias en México, luego te vas a Inglaterra a estudiar, regresas, Ajá. trabajas en el mundo financiero y de repente un día 25 años. te da por escribir. Me da por escribir, no, lo que pasa es que yo toda la vida he estado muy apegada a la literatura. De hecho, creo que mi aproximación, como el empujoncito, fue que cuando yo llegué a México no salía de mi casa. Primero porque veníamos de la guerra, porque estábamos con una familia muy unida y a mis papás les daba muchísimo miedo que saliera a la calle. Y yo solamente me dedicaba a leer y leía todo el día me la pasaba leyendo. Y entonces pues me fascinaba la literatura y como a los 15, 16 años conozco a Gabriel García Márquez. Y me lo presenta mi papá y me dice, ¿quién es Ligia? Y Gabo le dice, ¿qué vas a ver esta niña? ¿Quién soy? Hombre, no le hagas esas cosas, no sé qué. Y le digo, ¿usted es Gabo? Ah, sí, sí, y fíjese que yo ya leí Cien años de soledad y le quiero preguntar qué pasó con fulano, perengano, sutano. Y yo también leí Ojos de perro azul y fíjese qué, y empiezo. Y en el coronel no tiene quien le escriba, usted dijo no sé qué, y en el relato del náufrago y así empiezo, en Ojos de perro azul, y empiezo a decirle todo. Se me queda viendo, me dice, niña, ¿ya leíste todo? Le dije, sí, ya leí todo lo de usted. Y me dice, por las preguntas que me estás haciendo, que te deberías de dedicar a la literatura. Y ahí como que, ¡pum!, me sembró una semillita, pero Bueno, bueno, yo casi nadie, ¿eh? Que digas que casi la nadie me lo semillita de la dijo. literatura te la sembró Gabriel García Márquez es como para decir, pues es una semillita encantada, es como la del cuento de las habichuelas de que creció una, ¿Qué crece? ajá, Ajá. o sea, impresionante. Entonces, toda la vida había tenido esa pulsión. De hecho, cuando estaba en el ITAM, tuve que entregar un ensayo de economía y lo escribí ambientado como si fuera niebla de Unamuno. Escribo mi ensayo y lo empiezo a hacer y de pronto me voy como novela.
Sí, escribí, lo entrego y digo, Jesús, o sea, me van a correr del ITAM. ¿Por qué estoy entregando yo un ensayo literario con todo el fundamento económico? ¿Pero qué hice? Me van a quitar mi beca. Y yo berreaba, súper triste. Y me acuerdo, era el profesor Rodolfo de la Torre, que me estaba dando eco uno. De pronto ya entrega los ensayos y me dice, ahí está tu ensayo. Y veo, 10 por deformación profesional, deberías de estar estudiando letras. Así me dijo. Entonces, como que toda la vida he tenido esa pulsión de las letras. Y bueno, ya después de estar 25 años en el financiero, me hago una prejubilación y me dedico ya 100% a las letras y a la música, que es lo que me mueve, mis pasiones. Wow. Suena que para una persona tan joven decir prejubilación suena medio fuerte, ¿no? Porque siempre Pues no liga estoy tan uno, jovencita. no, sí, sí está. A ver, no tenemos que hacer muchos cálculos. Acabas de decir que naciste en el 68, estás muy joven. O sea, eso es Tengo una realidad. 54, Estás muy 54 joven. primaveras. O sea, hay gente que ahorita con los 54 años trabajando no ve para cuándo alcanzar la jubilación. O sea, Sí, sí. escribes, y un día decides escribir una novela sobre tu vida, sobre, sobre cómo viviste tú precisamente esa situación junto a un dictador que, y voy a retomar partes de lo que dices en tu novela, que lo que conocíamos de él era a través de Jacobo Zabludovsky, que incluso haces Ujú. muy buena referencia a eso en ella, y que para nosotros era el hombre cruel, sanguinario, dictadura, y por eso hice referencia hace rato de que no solo era su dictadura, sino era una dictadura dinastía, ¿no? O sea, venía del papá, Claro. venía del hermano, Ujú. pero tú conoces al hombre, al ser humano, al que está más allá digamos, de los congresos, de los discursos, sino al ser humano. Sí. Y voy a empezar por el final. Aquí tenemos una ventaja, no es así como que la gente diga, sí, lo mataron y ya nos dijeron el final, ¿no? O sea, lo mataron en 1980. Exacto. O sea, tampoco es como que lo hayan Exacto. matado anteayer. Este, lo matan, ustedes huyen de la guerra, Sí. literalmente, como dices, una mano detrás, una mano delante, una mano detrás, narras cómo cuando van corriendo para subirse al avión, la única maleta Ujú. que llevaban la tienen que dejar en la pista. O sea, Así es. literalmente es una mano delante, una mano detrás. Literal. Pero en ese vuelo, en esa ida al aeropuerto, escoltadas por ambulancias de la Cruz Roja, llegar a un avión, subirse, volar a Guatemala, porque vuelan de Guatemala y luego de Guatemala a México. A México, sí. Y llegan a México y para tu familia, para ti, para tus papás, para tu hermana, para ti, para tus abuelos, Anastasio Somoza seguía siendo una buena persona. Claro. Llegan y prenden la tele, prenden el canal 2, Jacobo Zabludovsky, en ese entonces, pues lo que dijera Zabludovsky era la verdad única y absoluta en el planeta, y les presentan a un ser que ustedes no conocían. ¿Cómo se Exacto. recibe eso? ¿Cómo? Fue durísimo. Muy, muy duro, porque primero yo conozco, primero la novela no es una apología de la dictadura y no voy a hablar bien de Somoza, ni mal. Lo que voy a hacer es en la novela dar a conocer todo lo que ocurría a su alrededor y perfilar el personaje desde el punto de vista de sus enemigos y desde mi punto de vista. Primero como niña, donde nada más cuento lo que viví, y luego ya como adulta, donde sí le reclamo y donde quiero hacer cuentas con él. Entonces, para empezar, la novela no es que voy a hablar bien de Somoza, ni que hay el dictador, ni que nada. Es una novela acerca de la condición humana. Sí, Entonces, incluso, perdón que te interrumpa, el mismo título lo demuestra, ¿no? O sea, Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación. O sea, ya en el título estamos hablando de que buena persona no es. Eso creo que es no, exacto, interesante. Y déjame interrumpirte exacto. porque a ver, el chiste de estereotipos es enganchar a la gente para que acabando el programa o mientras lo están viendo se metan en la computadora Amazon,
lo compren, lo descarguen, lo manden pedir, salgan corriendo al Sanborns. O sea, tienen que leerlo y les voy a decir, no es un libro grueso y es, si me permites decirlo, Ligia, es de esos libros que son físicamente delgados, pero enormemente profundos. O sea, y por eso te quise detener antes de meternos a hablar de tu experiencia, porque lo definiste muy bien. El libro está dividido, me atrevo a decir, en 3 partes, y es muy interesante, ahorita platicamos de eso, el acomodo de esas partes, porque literalmente empiezas por el epílogo, por decirlo de alguna manera. O sea, no solo el final, Claro. sino el final, ¿no? O sea, empiezas en cómo mataron a Somoza, Sí. narrado como una novela casi policíaca, todo Sí. cómo se hizo la estrategia y todo el comando, cómo logró matarlo. Y de repente hacemos un corte a Nicaragua, que te voy a ser sincero, o sea, lo primero que yo me enteré fue de ese terremoto brutal que hubo en Nicaragua, del cual yo no sabía su existencia, pero que, por lo que entiendo, destrozó Managua. O sea, toda la parte colonial desapareció, ¿no? Y Ay, sí. creo que es muy simbólico que empieces con esa parte de la historia, porque si bien ustedes tuvieron la suerte de no estar en Managua durante el terremoto, llegan a una Managua físicamente destruida, en una Nicaragua que se está recuperando de una tragedia terrible, que aparte me imagino que para ustedes, que llegaron en el 80 y a los 5 años, vivir un terremoto de esas dimensiones también aquí ha de haber sido así como de, ¿qué nos siguen los Horrible. terremotos Sí. o qué pasa, no? Incluso hoy le pedí a la delegación Magdalena Contreras, como íbamos a tener el programa, tuvieron un pequeño terremoto en la Ciudad de México, un pequeño No. temblor en homenaje a ti, este, Poco y, empieza, madera. y empiezas a contar la historia de la niña, como decías, pero está siendo interrumpida la narración, si me dejas decirlo así, por la Ligia Sí. actual, la Ligia Ujú. que le habla al general como si el general estuviera vivo, como si tú Sí. todavía tuvieras la posibilidad de tener esa relación que tuvieron y pudieras decirle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste esto? Y es muy interesante, y por eso decía que este libro lo debemos de ver también como un espejo, porque hay algo que me llama muchísimo la atención de la relación que tenía tu papá con Somoza. Y digo tu papá Ujú. porque obviamente al ser el adulto, pues era una conversación distinta a la que podía tener con ustedes, ¿no? Este, Claro. y cómo Somoza constantemente le repetía a tu papá, fui elegido democráticamente por mayoría y estoy Ujú. salvando al pueblo de lo que viene o de lo que había. Exacto. Dices, casi todas las mañanas oigo ese discurso. Y digo casi todas porque los sábados y domingos no hay. Pero Ujú. fui elegido democráticamente por la mayoría para salvar al pueblo. En este caso, Somoza utilizaba como enemigo al comunismo, pero pues, Ujú. podríamos hablar de la mafia en el poder. Claro, claro. Y me llama mucho la atención porque visto desde afuera, sí puedes decir, mira, este idiota siempre diciendo lo mismo, no es que dices, pero la gente que estaba con él, la gente que lo ve desde adentro, la gente, sin querer destriparle a la gente el libro, pero la niña que se despierta en la noche con antojo de un triangulito, de un toblerone, robarle al dictador, robarle un trocito de toblerone y que el dictador dijera, no te vas a llevar uno, te vas a llevar 2 y te los voy a dar yo. O sea, y por eso me encanta lo que dices, no es defender a la figura del dictador, no es decir que lo quisiera bien, es decir, toda moneda tiene 2 caras, una cara y una cruz. Y me Claro, llama mucho la claro. atención y te voy a ser sincero y eso es lo que por eso me interesaba mucho hacer el programa contigo, porque cuando yo tomo el libro y leo la historia del hombre que robó los sueños de una nación, lo tomo con la inocencia de que creo que voy a leer una especie de biografía de Ujú. Somoza para narrar cuáles fueron todas las atrocidades que hizo. No hay una sola Ujú. atrocidad narrada en el libro hecha por él directamente. Atrocidades No. hay muchísimas. Y me parece muy interesante, me parece fabuloso el acercarse a leer.
la vida de una persona, primero a través de los ojos de una niña, de la inocencia, y luego ir viendo cómo la niña va perdiendo la inocencia porque vive una guerra en la que tiene la suerte de que no muere su familia, no muere nadie cercano, pero que vive la muerte muy de cerca. Claro. Y aquí es, insisto, cuando tengo que decirle a la gente que tiene que meterse a Amazon o a la página de la librería que quiera, pedir el libro, salir corriendo, agarrar, tronarle los dedos a su hijo y decirle, vas ahorita a comprarme el libro, pero ahorita lo traes, porque es un libro que se lee muy ágil, que tiene capítulos de una hoja que son estremecedores y narraciones contadas por el pueblo que te hacen ubicar cómo era el Nicaragua de esa época. Y te voy a ser sincero, hubo un momento en que dije, ok, me queda claro que sé que Nicaragua está en Centroamérica, ¿no? O sea, sí pasé geografía, ¿no? Pero me volví a meter al mapa, volví a ver a Nicaragua físicamente, a ubicarlo bien en dónde estaba y decir, es que, a ver, Nicaragua es el centro de Centroamérica, o sea, Claro, es claro. literalmente la mitad de Centroamérica, o sea, no es, yo no sé quién fue el genio que se le ocurrió dividir el continente en tres, norte, centro y Y Sudamérica, ¿no? O sea, debería tú, estar dividido en dos ajá. partes. Y a Ujú. los gringos se les ocurrió cortar el canal de Panamá, pero si quisieras cortar América a la mitad, la tendrías que cortar por Nicaragua, o sea, Claro, es muy claro. De hecho, ahí interesante van a eso. hacer el canal de Panamá. Ahí va a ir el canal. Pues, tiene toda la lógica del mundo. Y por eso la pregunta, y ahora sí ya no te voy a interrumpir, es, Tranquilo. te acercas, o sea, hay un día que decides escribir esto, que no debe Sí. de ser fácil. No, nada fácil. ¿Qué es lo primero que No. te motiva a escribir? Mira, retomando la pregunta que me hiciste al principio, de cuando llegué a México, ¿qué fue que me doy cuenta yo de que este señor no es la persona que yo conocía? Pues básicamente eso, o sea, yo en Nicaragua lo vi como una persona cercana a mí, que me quería, que yo la quería. La guerra viene terrible. Ya cuando está la guerra en su máximo esplendor, ya no lo puedo volver a ver porque él está metido en la casa presidencial y nosotros en nuestra casa, es un relajo. Y luego ya veo todos estos bombardeos, muertes, cosas espantosas. Salimos de Nicaragua porque él ya le dicen, papá, ya llévate a las niñas porque sí, verdaderamente esto se va a poner horrible. Salimos y yo cuando piso México veo las noticias y está Jacobo Zabludovsky, duro que dale, Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua. Todo era Nicaragua en las noticias de esa época, todo. Y era el dictador, el genocida, la sangre que ya se tiene que ir. Y yo, a ver, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Yo conozco a este señor, yo no lo veo matar gente, o sea, quiero entender qué está pasando. Yo era una niña de 11 que se volvió mujer por la guerra y por el exilio forzado. Y entonces llego a México y además la carencia. Me entero de todo lo que está pasando y entonces empieza como poco a poco digamos, construcción de qué es lo que pasó, qué fue lo que viví y quiero entender en dónde estoy parada y qué es lo que va a pasar también. Entonces allí, y además yo no podía decir nada, no podía hablar que lo conocía porque me dicen, mamá, aquí hay comandos sandinistas que nos están buscando y que si nosotros decimos, además todo el mundo estaba en contra de la dictadura, obviamente. O sea, una dictadura no tiene ninguna gracia, al contrario. O sea, nadie quiere estar al lado de una dictadura. Nadie. Y empiezo yo a escuchar el dictador, y yo, a ver, ¿de qué lado de la historia estoy? Y cuando me dicen, no se puede decir nada, no puedes platicar, me empiezan a caer, como dicen en México, 20. Y entro a la universidad, obviamente todo mundo iba del lado de los sandinistas, el lado de la dictadura era fatal. Entonces yo callada, yo no podía hablar, pero todo esto era una cosa que me pesaba, o sea, era una historia demasiado poderosa, me pesaba. Y luego viene ya la época donde doña Violeta Chamorro gana las elecciones y ya como que empieza la cosa a ponerse menos candente, digamos, y yo medio empiezo a hablar de que sí, yo conocí a Somoza en la universidad, con ciertos amigos nada más. Pero llega un momento en el que veo lo que está pasando ahora en Nicaragua, la dictadura, y digo, o sea, yo tengo que escribir esta historia. Y si me voy a aproximar
a la literatura va a ser porque quiero escribir la historia de Somoza, quiero escribir la historia de la dictadura, cómo lo vi, y las cosas que pasaron, acontecimientos históricos muy importantes, que yo estaba ahí en la primera fila. No había más gente, yo miraba al Señor cuando acababan de pasar ciertas cosas y dije que lo tengo que contar porque lo necesito contar y porque el pueblo lo tiene que saber. Alguien en la historia de Nicaragua tiene que saber qué fue lo que pasó. Y entonces empecé a estudiar literatura y estudiar escritura para contar esta. Tengo otra novela anterior, cuento, crónica, ensayo, todo, pero todo eso era para llevarme a escribir Somoza. Voy a compartirle a la gente, porque ya hemos enseñado los dos el libro, pero quiero hacer un compartir pantalla, hacerlo un poco más, con mejor calidad que la que puedo ofrecer yo por la cámara, porque es muy interesante la foto que utilizas para el libro, ¿no? Ahí vemos a Somoza saludando a la gente y esa niña que está ahí sonriendo eres tú. O sea, y lo interesante es que si vemos esa foto, obviamente tu alegría es total y la cara de Somoza es del hombre bueno, acercado, cercano a la gente. Y quise poner en particular la foto porque cuando narras esta experiencia en el libro de que un día te invita a que vayas con él al meeting, pues obviamente todos los que estaban ahí eran acarreados, ¿no? Nos queda clarísimo la idea. Una niña de 11 años y por aquí se le iba a pasar. Y me llama mucho la atención esa foto porque es una foto de alegría, o sea, es una foto como de yo estoy con el bueno, ¿no? O sea, es muy interesante. Pero toda Ahora, esa gente también creía que estaba con el bueno. La gente que yo miraba estaba en ese meeting estaba contenta. O sea, yo no vi a nadie que estuviera diciéndole consignas, con pancartas, no, estaban contentos. De hecho, yo le dije al presidente, le dije, oiga, general, ¿qué se siente hablarle al pueblo? ¿Qué se siente dar un discurso? Y me dijo, vení, te vas a parar conmigo y vas a estar al lado mío y vas a ver lo que es dar un discurso. Entonces ya me llevó ahí al estrado. Él echó todo el discurso, yo miraba a la gente estaba alegre, contenta, y al final me dice, hay que despedirnos, dale la mano a toda la gente que se acerque a dar la mano, porque hay que agradecer que vinieron a escuchar el discurso. Y se acercaba toda esta gente, recuerdo estas manos, ya sabes, manos de campesino, manos que estaban duras, callosas, del trabajo fuera. Entonces me apretaban y yo contenta saludando a la gente. Y bueno, la fotografía esa la tomó mi papá okay. y se quedó ahí guardada. De hecho, se quedó en Nicaragua porque habíamos dejado En la todos los loza. álbumes en la loza. O sea, ya era una cosa perdida. Y luego ya muchos años después, ¿qué sería? En el 80, cuando mis tíos No, salieron de Nicaragua, cuando ellos salen, cuando ellos salen. cuando salieron, yo ya había salido en el 79, pero salen mis tíos y guardan las fotos donde está la llanta de repuesto de su coche, las meten ahí y es lo que nos traen acá a México. A mí me traen mis zapatillas de ballet y a mis papás les traen las fotos. Eso es todo lo que tengo de mi niñez, son mis zapatillas de ballet. Hay algo, vamos a ponernos de criticones, ¿no? O sea, porque sí, no, tampoco les vamos a decir, ay, todo es bonito y todo es bueno en el libro de Ligia. No, no es cierto. Me encanta porque es un viaje a la madurez. Es un viaje de una niña, eh, incluso podríamos hablar también de tu hermana, o sea, de cómo hay momentos que tu hermana está en los balazos y todo, y ella está como de, nos le estamos pasando a toda madre, no hay escuela. Sí, este, sí, exacto. y tú vas madurando. Hay una escena aterradora en el libro cuando entra el comando a la casa, Ujú, y dices, o sea, lo lees y dices, qué aterrador, pero luego se vuelve más aterrador ese mismo hecho, cuando ujú. la huella en el pavimento, no voy a decir más. Claro, no, El eso es puro terrible. título podría haber sido llamado La huella en el pavimento, descripción y pasarlo, ¿no? Tuviste el detalle con nosotros como público de poner un poco más, porque es brutal. Y es de esos capítulos que digo que no necesitan 82 hojas para reflejar la crudeza y el horror de la guerra. No. Y eres una niña cercana al general, o sea, le decías general por respeto, pero al fin y al cabo era una relación de dormir en su casa, caminar con él en la Sí, playa y todo eso.
Y vas madurando en la guerra, pasas de ser niña a mujer, porque me atrevería a decir que la guerra no permite que haya niña, pubertad, adolescencia, adultez. No, pasas de uno a No, otro, no, ¿no? De no, golpe. no. Y obviamente llegan a México, se enteran de todo esto. Debe de ser brutal, pero No. hay una pregunta que no me responde el libro y dices, pero la ventaja es que voy a platicar con Ligia y me la va a responder ella. ¿Cómo lo viven tus papás? Porque no es lo mismo vivirlo desde la inocencia de una niña que veía vamos a decirlo así, al Santa Claus, a Claro, los papás que no, o sea, no sé qué tan ciegos, si lo digo en el mejor sentido de la palabra, lo sé, estaban sí. por la cercanía que tenían con él. O sea, también tuvo que ser muy fuerte para ellos. Fue fortísimo. Mi papá en realidad nunca tuvo ningún negocio con Somoza, tampoco tuvo ningún puesto de gobierno, era su amigo. Entonces, él, como entendía las cosas en Nicaragua, porque no es como ahora, que hay redes sociales, que uno mira en un teléfono lo que está pasando en otro lado del mundo, nada. Era una cuestión que lo que se sabía era lo que salía en la tele y ya, y lo que se oía en el radio. Y bueno, o sea, mi papá veía que había problemas en Nicaragua, que había una guerra civil, pero él miraba al general y lo miraba pues como una buena persona, como un estadista, era un hombre muy carismático y además no tocaban tanto temas de política, sino que eran como más amigos de, a ver, la cuestión del corazón, la familia y ese tipo de cosas. Entonces, yo no creo que si mi padre hubiera sabido que el hombre era un asesino y sanguinario y malvado, mi papá en la vida jamás me hubiera llevado a pasar el fin de semana con un señor así. Lo sé. Y de hecho, cuando escribí toda la historia, le dije a mi papá, a mi mamá y a mi hermana, que son, digamos, los que están como protagonistas y Somoza de la novela, les dije, escribí esto, nuestra historia, aquí está el manuscrito. Díganme cada quien qué opina y a ver si quieren que cambien nombres, si cambien que seudónimos, qué quieren. Y mi papá, contestando a tu pregunta, me dice, Ligia, es lo que pasó y está tal cual pasó. Me dice, yo no tengo absolutamente nada que esconder. Yo no tenía ninguna liga más que de amistad con el Señor. Yo no tenía idea de si él, como decían, tiraban a los muertos en el volcán o si tenía torturas en el búnker, porque yo conocí el búnker y el búnker no tenía tortura, o sea, yo nunca miré a nadie torturando en el búnker ni nada de eso, ¿no? Y entonces me dicen, papá, yo no tengo nada que esconder y como está, está, y si vienen y me preguntan, esto fue lo que pasó. Así que, perfecto, dale a conocer tu historia a todo mundo y aquí están las fotos para que sean un testimonio de lo que estás contando y tal cual. Mira, ahorita que dices, aquí están las fotos, más allá de la que vimos en portada, eh, Ajá. uno está acostumbrado que muchos de este tipo de libros traen a la mitad del libro varias fotos, ¿no? Como para contarte en imágenes lo que pasa. Y este libro no, tu libro no, y no No. hace falta. Incluso, si me permites, creo que es mejor que no tenga fotos, porque, porque gracias a la palabra te sumerge en ese mundo, eh, voy a decirlo tal cual, me voy a pasar el fin de semana con los amigos de mi papá. O sea, Sí, que coincidía que el amigo de mi papá era el presidente de la nación, ¿no? Y luego me enteré que era el monstruo que era, pero era el amigo exacto. de mi papá. O sea, era el que cuando me gustaba mucho, algo que le tengo que decir a la gente que tiene que aprovechar, es que el libro está, y permítame decirlo así, está escrito en nicaragüense. O sea, Sí, sí. todas Nicaragüense. las palabras propias que utilizan, ¿no? O sea, entonces a mí me Ujú. gusta mucho eso, porque lo que no entiendes, pues es aprovechas para acercarte al diccionario a buscarlas y ampliar el vocabulario, pero lo hace más cercano, más real, o sea, sí, más de ahí, o sea, no es visto desde afuera, es visto Claro. desde adentro. Y por ejemplo, cuando hablas de que llamaba al peliculero para que les pusieran películas, que luego dices, era para niños y les puso coma, que no era Ya para sé. niños, ¿no? O sea, o luego me encanta cuando dices que no les o sea, que él se preocupaba por películas que pudieran ver ustedes, pero que por todos lados había revistas de Playboy, ¿no? O sea, Claro, claro, claro. y eso habla
de la mentalidad, ¿no? O sea, por eso te digo que este libro me pareció apasionante en ese sentido. Déjame saludar, hay Gracias. gente que nos está saludando, pero aquí dicen, bravo Ligia, eres asombrosa. Entonces lo tengo que Oye. decir, no sé si la conozcas, la persona que lo está diciendo, una tal Tamara Trotner. No sé si la Ay, claro, ubiques. esa tal Tamara Trotner, sí, claro, una Eh, adorada mujer, gran escritora. Eso te manda a decir. Pero regresando, es muy feo lo que voy a decir. Pero mientras yo leía el libro decía, ¿qué pasaría si existiera el equivalente Ujú, a los amigos, o sea, escrito por la hija de los amigos de Stalin, o la hija de los amigos claro. de Hitler, o la hija de Ujú, los amigos de Franco? O sea, ujú, al final es una persona. Y creo que a veces, por ejemplo, lo que tú dices, es que mandaban tirar a los cuerpos en el volcán, ¿no? Entonces, nos quedamos solo con esa imagen y como te decía, nos olvidamos que el ser humano, o sea, se lo creen tanto, se creen tanto su mentira, viven tanto en su mentira, está rodeado de tanta gente que le cree su mentira y se la festeja, por decirlo de alguna manera. Es ujú. cierto, o sea, hay momentos que lees la novela y dices, ¿cómo no lo ayudaba a Estados Unidos? Si él quería evitar que llegara el comunismo a América. O sea, era casi, debía de ser el mejor amigo de los Estados Unidos, ¿no? Porque Claro, estoy es que así convencido, era, pero cambió el partido. O sea, acuérdate que estaba la pugna toda la vida de los conservadores y los liberales, los demócratas, digamos, en Estados Unidos. Y entonces, en un gobierno demócrata que estaba en contra, que era Jimmy Carter en esa época, que Jimmy Carter era más izquierdoso. Y entonces dijo, no, pues ahora voy a hacer todo lo contrario a lo que hacía el partido anterior. Entonces, por eso fue que apoyaron a toda la sandinista. sí, quién sabe qué hubiera pasado si en vez de haber empezado todo este movimiento en la época de Carter, se hubieran esperado un poco para que llegara Reagan. A lo mejor la historia Cuando hubiera llegó sido Reagan, totalmente diferente, ¿no? O nada que sea, ver, porque de hecho, cuando entró Reagan, vino la contra. claro, Reagan la, puso la plata y el dinero para que la contra con el comandante Cero ¿sí? hiciera una contrarrevolución en Nicaragua y quitara a los sandinistas, cuestión que no se pudo. Pero ya, o sea, el gobierno de Ronald Reagan sí le dio como vuelta de tuerca a todo lo que Fue había hecho el gobierno de Jimmy Carter. todo el escándalo de los Irán Contras, ¿no? Todo Exacto. Ujú. hay otra cosa que me gusta mucho de tu novela, Ligia, y insisto, no la estoy este, destripando a la gente, porque sería horrible destriparlo, no tendría sentido el programa si de eso se tratara, pero es también conocer ciertos momentos importantes de la historia de Nicaragua, de este momento, o sea, no de la historia, de toda la historia de Nicaragua, sino de este periodo, Ujú. para entender por qué las cosas se dieron como se dieron. Y ahorita lo decías, o sea, dices, es que llegó Violeta Chamorro a la presidencia. Y puedes decir, bueno, pero que no, espérate, pero es que Violeta Chamorro era la esposa de un opositor que era el mero mero del periódico, que además muere en una circunstancia que, por lo que tengo entendido, ni siquiera hoy está claro quién lo mandó matar. O No. sea, eso es lo interesante, ¿no? Entonces te permite ir desgranando poco a poco y creo que a los que nos gusta, nos vemos obligados a cerrar tu libro y meternos a internet y buscar y analizar y conocer más. ¿Has vuelto a Nicaragua? Sí, volví cuando Violeta Chamorro era la presidenta, porque ya no me daba tanto miedo y ya tenía yo pasaporte mexicano. Con pasaporte nicaragüense nunca hubiera regresado a Nicaragua. Regresé con pasaporte mexicano ya analizada y bueno, fue un shock regresar a la madre tierra, a tus olores, colores, sabores, a la gente, fue una cosa muy fuerte. Y ya luego volví en el 17 cuando presenté La Muralla, que presenté la otra novela, y bueno, fue una cosa divina, me recibieron súper bien la gente, lectores, un montón de programas de radio, de tele, o sea, fue muy linda y muy cálida la recepción. Pero claro, ahora sí no puedo, pero ni asomarme al avión para que me lleve a Nicaragua, porque me quitan la nacionalidad, me ponen, me suben al chipote y me matan, porque sí estoy siendo una voz opositora y sí estoy haciendo
columnas y estoy escribiendo medios, justamente señalando lo terrible que está pasando ahora en Nicaragua con esta nueva dictadura. Hay gente que ante ciertas circunstancias eh, nada más se queda con lo primero, ¿no? Con el primer approach, con lo primero que escuchas. O sea, yo te soy sincero, y por eso te lo decía, algo que me encantó de tu novela es que te recuerda que todos los monstruos fueron personas Claro. y que incluso en su peor momento de monstruosidad, en algún lugar, en algún resquicio, en algún algo, siguen teniendo algo de humanidad, ¿no? Eh, Comentabas, en esa época todo era o la radio o la televisión, ¿no? Aquí en México, pues, lo que decía Televisa era lo que existía y era la realidad y no hay vuelta de hoja y eso. Sin embargo, hoy hay redes sociales, hay internet. Hoy tu libro lo pueden comprar en Israel. Si a alguien le interesa, lo manda a pedir por Amazon y eso. Sí, Es evidente que alguien en Nicaragua ya ha leído tu libro. ¿Has sí, no, tenido y de hecho retroalimentación? sí, se distribuyó en Nicaragua. Entró a Nicaragua, o sea, llegó físicamente a las librerías de Nicaragua. Como dice el hombre que robó los sueños de una nación, todo el mundo dijeron, ah, esto va en contra de la dictadura. Y en realidad va en contra de la doble dictadura, de la de Somoza y la de Ortega. Pero sí se leyó, he tenido mucha retroalimentación muy buena. Obviamente es como debajito del agua, porque en Nicaragua está todo censurado. El WhatsApp te lo pueden ver. Hay gente que estuvo presa por chats en WhatsApp. O sea, si me mandan un mensaje en Facebook, se la están jugando y se la han jugado y la verdad que lo reconozco y qué gente tan valiente a lo que me está diciendo. Y te dicen, esto yo lo viví, qué bien está escrita tu novela, estamos pasando por momentos muy duros, quisiera poder hablar más de esto. O sea, sí es fuerte, muy fuerte. Y bueno, pues allá sigue, o sea, el libro sí circuló allá en Managua, y en Interesante. Costa Rica, y en Guatemala. Que también Y en tienen lo suyo. No, no hay que quitar el renglón de esos dos países que parte tuvieron que ver bastante en claro, el movimiento. Eh, sí, es que o sea, obviamente podría hacerte preguntas de cuestiones muy puntuales del libro, que no quiero hacer porque el chiste es que la gente las viva. El que lo chiste es lea. que la gente lo vaya interiorizando. Por eso lo reitero, que parece que es así como de, ay, es que es poquitito. Sí, o sea, si lo ponemos en una báscula y lo comparamos con Ken Follett, que escribe por kilo, Oh, pues no bueno. es nada, ¿no? O sea, pero yo te puedo decir que hay libros de Ken Follett, de este grueso, que no le llegan a la punta del tuyo de la profundidad de lo que el tuyo ofrece. Oh, gracias. E Qué lindo lo que me estás diciendo. no, y lo digo de corazón, o sea, porque no podría decirlo y no pasaba nada, pero yo creo que no hay cosa más horrible que destrozar una infancia. Sí, O sea, terrible. a nuestra edad que te pase algo terrible es horrible, pero ya tienes un bagaje, ya tienes muchas cosas que te pueden ayudar a salir adelante, incluso hasta la propia convicción de, oye, a lo mejor tengo que ir con un psiquiatra o con un psicólogo o algo. Pero el niño vive en un mundo de paz, en un mundo de Sí. verdad, que eso es bien interesante. Y por ahí hay esas frases muy interesantes en relación a la verdad. O sea, y de repente te revientan. Y aquí lo fuerte de tu libro es que no es que lo revientan de golpe. No es, entró un cuate y le pegó un balazo a tu papá y ese día tu vida cambió. Tu vida va Ujú. cambiando poco a poco. Tu vida va cambiando poco a poco. Me encantan Ujú. ciertas frases, por ejemplo, cuando dices, y ese día empecé a coleccionar los porqués, los para Ay, qué es. sí. Ese Ujú. día conocí el olor a la muerte. Ese día conocí el olor a la sangre. O sea, suena muy brusco una niña de 11 años que conozca el olor a la muerte. Una niña de Ay, 11 años que conozca el olor a la sangre, que conozca el olor a un cuerpo quemado. ujú. O sea, Uy, sí. que, que tenga, digo, no sé si antes lo hacían, pero, por ejemplo, yo me acuerdo una vez a mi hermana en una kermés o en algo así, pues ya ves que te regalan pollitos y le Sí, regalaron un claro. pollito y el pollito creció Ajá. y el pollito se tuvo que ir de la casa y se lo regaló mi mamá a la muchacha
Y sí fue como de, y quiere que se lo traiga hecho mole, ese pollo no regresa a esta casa, Uy, ¿no? O sea, exacto. lo vimos Sí. crecer. Y tú cuentas cómo pues, Ajá. llegó el COVID y aprendieron a ver cómo tenías que a trocerle el cuello a una gallina, Unas gallinas. desplomarla, Ujú. que no es que esté mal, pero no tenía por qué verlo la niña. O sea, No. esa niña que era lijita, ¿no? O sea, y Sí, me, lo que pasa es que en la guerra, o sea, imagínate sin los ruidos que hay ahora. O sea, como cuando nos encerraron en la pandemia, que uno no podía salir de su casa, pero que uno tenía tele, tenía contacto con otras personas por medio de redes sociales, así, pero no, aquí no. Aquí es un encierro en tu casa, no poder salir porque hay balacera, bombardeos, y además no hay sonidos que te interrumpan estar oyendo las balas. ¿Por qué? Porque no hay luz, porque la luz se fue, la cortaron, porque no había agua, porque no había nada que estuviera aparte del ruido de las balaceras, de los gritos, de las desgarraduras de las personas cuando las alcanzaba una bala. O sea, era todo en estereofónico, pero en estereofónico de dolor. O sea, era gritos de dolor, desgarros, y se oía como caían la bala tiene como dos, el casquillo. los casquetes, caían, ajá, todo lo que caían así en el techo, se oía, era estremecedor todo eso. Entonces, era vivir la guerra en 4 dimensiones, o sea, no nada más era un ruido por ahí que se escucha, no era todo envolvente, era una cosa muy, muy fuerte. Y si yo no le deseo la guerra a nadie, a ningún ser humano, mucho menos a un niño, Claro. pero mucho menos. Veo la gente, la pobre gente de ahora, las guerras que están pasando y digo, no puede ser, o sea, estas infancias ya se perdieron. Ya es una cosa terrible. Ahorita hablabas de estas 4 dimensiones, ¿no? El ruido, o sea, que no paraba, incesante. Hay un momento en la novela que mencionas, ¿no? Que hay un pequeño momento de paz, que aprovechas a ir con Ujú. tu mamá a hacer algunas compras y cosas así, Sí. y que no oír las balas ya era raro, o sea, ya es como de, Rarísimo. ya este silencio no es, No y es me gusta, por normal. ejemplo, seguramente habrás leído El perfume de Patrick Suskind y espero que Ujú. la gente lo haya leído, si no también es otro libro que les recomiendo. Pero aquí los olores, hay un momento en que me llamó la atención cuando describe ciertos olores, en Ujú. particular uno que me pegó y así como de, ay, qué feo, de tu llegada a México. Ah, Cuando sí. dices, llego a México y huele a humo y a gasolina. Lo primero que pensé, Sí. dije, qué envidia, eso no olía evidentemente Nicaragua, ¿no? O sea, eso quiere decir lo limpia que era el pueblo. Ujú. Y por otro lado es, pese a venir de una guerra, pese a venir saturada de lo que estaba viendo, el choque del olor de la Ciudad de México fue tan grande como para Ujú. habérsete grabado. Enorme, enorme. Es que aparte acuérdate que antes de que hubiera esto de la verificación y que cambiaran la gasolina magna, la gasolina no sé qué, el olor era fortísimo. El olor así de gasolina era muy, muy fuerte. Y sí, eso fue lo que te recibe. O sea, ya desde que empieza a bajar el avión uno percibe y dice, estoy llegando a una ciudad. Ya no es como Nicaragua, que era una ciudad titita. Aquí ya es una ciudad grande y Oye, que huele a humo. comentabas ahorita de cuando estaban encerrados en la guerra, que era parecido a la pandemia. Y me brota Sí. la pregunta es, en el momento en que nos dicen enciérrese en la pandemia, a la Ligia, no escritora, a la Ligia ser humano, que tuvo que haber venido una regresión a fuerza. ¿Cómo viviste ese principio de la pandemia? Terrible, o sea, sí me vino esa regresión brutal, pero fíjate, es más, escribimos un libro de crónicas que salió en Cali Arena, que se llama Lo que el 20 y estoy como con otros 20 escritores, y ahí escribí una crónica de lo que sentí yo en el 20 en la pandemia. Y era muy parecido cuando yo estaba encerrada en Nicaragua, en el estado, porque teníamos sitio además. O sea, no se podía salir a la calle después de las 6 de la tarde, que nadie salía a la calle porque había balaceras, pero era guardarte, o sea, prohibición de salir de tu casa. Y entonces pongo las diferencias. Yo no tenía luz y en la pandemia sí tuve luz. Yo no podía pedir comida porque además no había ni refrigerador. Todo que ser la gallina que había que torcerle el pescuezo porque, o sea, no había un refri donde se podía tener alimentos
porque todo era perecedero, o sea, ¿qué era lo único que se podía tener? Arroz, frijoles, la gallina ahí viva para matarla, o sea, cosas que no necesitaran refrigeración. Y bueno, esas eran las diferencias. Y que uno no podía saber ni siquiera cómo estaba la persona de la casa de enfrente. Aquí en la pandemia le podías llamar por el medio del celular o por teléfono, el Facebook, el Zoom, todo. O sea, sí fue muy luminosa mi pandemia, digamos, con respecto al estado de sitio que viví yo en Nicaragua. Pero obviamente uno tiene estos flashbacks y dice, ay, y entonces vuelvo a vivir como si fuera ayer todo el tema pues de no salir, de estar encerrado contra un enemigo que era visible en la guerra y era invisible en la pandemia. Todos los seres humanos tenemos la costumbre, mala costumbre, me atrevería a decir, de culparnos por las cosas que no nos deberíamos de culpar. O sea, a veces no nos culpamos por las que deberíamos de culparnos y nos culpamos por las que no deberíamos. Y creo que cuando eres papá, esa circunstancia se acrecenta. O sea, es como yo, o sea, voy a ponerte un ejemplo, a lo mejor mi mamá cuando era niña no encontraba las cosas en el closet, ¿no? Hoy encuentra lo que le pidas y con el famoso y si lo encuentro, ¿qué te hago, no? Exacto, sí. Los papás, en el momento en que se hacen papás o mamás, les surge vamos a llamarle sentido. Cuando, cuando tus papás leen el libro, cuando obviamente lo han platicado, porque entre ustedes pues sí podían platicarlo, ¿no? Evidentemente. Y nunca hubo ese autorreproche sin ser real, o sea, sin ser real porque no era su culpa, de te tuve expuesta, te acerqué con este monstruo, los errores que cometimos. Debe de ser muy difícil también decir, híjole, ¿a dónde acerqué a mis niñas? Claro, por eso mi papá me decía, yo nunca, y él todavía estaba convencido de que Somoza no era un monstruo, que no era el monstruo que lo dice la historia luego, ¿no? Yo creo que también él leyó todo lo que ocurrió y se dio cuenta también por medio de las noticias y todo, y a lo mejor sí tuvo regrets, digamos, de qué pasó. Y bueno, yo creo que sí debió de haber sentido algo, pero como él, en el momento en el que nos acercó a Somoza, él no consideraba que fuera una persona que nos fuera a hacer un daño, creo que él tenía la conciencia tranquila, que fue lo que me dijo cuando le di el manuscrito a él. Y fíjate que pasó muy divertido, porque el manuscrito solo se lo di a leer a ellos tres. Mi papá me dijo que él no tenía nada que esconder, que por favor, que se supiera la historia. Mi mamá pasó 15 días llorando porque tuve regresión a los momentos en los que estuvo ahí y me dice, es que me estás haciendo recordar tanto y no me podía comentar porque entraba en un estado de shock y en un estado de llorar. Y mi hermana me dice, no puedo creer que tu guerra y mi guerra fueran tan diferentes. Nos llevamos 2 años, ella es 2 años más chica. Y me dice, para mí estaban mis papás, yo no iba al colegio, estaban mis primos y estábamos todo el día juntos y jugábamos todo el día. Para mí no fue la guerra de edad que diste. Y me dice, ¿qué fue que no te pude acompañar? Y yo le dije a mi hermana, es que yo te quería proteger, ¿cómo te iba a dar miedo? Yo tampoco quería que tuvieras miedo. Y entonces la visión de cada uno como fue tan diferente cuando leyó el manuscrito. Fue Digamos, brutal. digamos que ella se fue enterando, por decirlo de alguna manera, lo que vivieron, ¿no? O sea, Sí, no sufrió tanto ese no, golpe, que qué bueno. O sea, si lo ves así, qué bueno. O sea, sí. su parte fue fea, fue tener que dejar a la patria, no poder regresar, y aparte me imagino que era también hasta, pero ¿por qué no podemos regresar si nosotros no hicimos nada malo, no? O sea, Exacto, claro, nosotros somos claro. de los buenos. O sea, Ahí es donde le pegó fue la llegada a México. No la guerra en sí, sino la llegada a México, porque ya no tenía amigas, ya ella es más retraída que yo y entonces le pegó como estoy en otra casa, ya no tengo mis cosas, como fue no, otra cosa. Ligia, no engañes al público. Tú dices, ella es más retraída que yo. Tú no eres retraída. Tú eres todo lo contrario a ser una persona Sí, retraída. O sea, sí, la verdad que sí. casi cualquier persona es más retraída que tú. Entonces, vamos poniéndole ahí la diferencia. Luego van a decir, es que Ligia tan retraída que es. No, no es cierto. Tú eres Tan todo tímida alegría. y antisocial. Y te voy a ser sincero, y qué padre.
porque eso también me hace entender cómo eres. Y lo Mm. digo de verdad, porque el haber vivido eso me hace entender que todos los momentos felices los quieres vivir más, los quieres valorar Claro, más, porque sabes que mañana no pueden estar. claro, te lo pueden quitar de un día para el otro. Y aparte un día puedo tener yo una casa, un carro, unos amigos, un trabajo y mañana puedo no tener nada, nada, absolutamente nada, lo Y cual es bien fuerte. algo también muy bonito de la novela es las pinceladas que das de la gente Mm. común, ¿no? Cuando hablas de todo el tema de vender sangre, ¿no? De la gente que iba a venderla, Ajá, lo que opinaba. Una parte que llama mucho la atención también es eh, el ambiente, y es curioso porque incluso estas son las palabras que utilizas, el ambiente festivo de los que venían a vender lo que habían robado. O sea, claro, pero, sí. pero era un momento de paz y pues era festivo porque ellos venían lo que robaban y al final para ustedes también era bueno porque, o sea, podían conseguir cosas, ¿no? Y te pones a Comida. verlo desde, claro, y te pones a verlo desde afuera y es de, o sea, si fueras así de desgarrarte las vestiduras, es de, le estaban comprando a los que le robaron al de la tienda. A ver, no, espérate, hay un momento en que te das cuenta que en la guerra no hay buenos Había ni que malos. comer. Claro. Mm. O sea, Había que comer, o sí. y por eso, y lo decía al principio del programa y no me voy a cansar de decirlo hoy, por eso creo que es interesante utilizar tu historia, utilizar tu libro como un espejo. Y si no como un espejo, sí como una advertencia. O sea, podría estar con focos rojos aquí en las esquinas y con una pila atrás para que lo prendieras y estuviera así en las librerías con foquitos rojos y que la gente dijera, oye, ¿por qué con focos rojos? Y es, eh, porque esto puede pasarle a cualquiera. O Ujú. sea, eh, la gente que ve el programa sabe que no somos muy partidarios de cierto presidente, ¿no? No voy a decir su Sí. nombre, pero es cierto presidente mexicano en el Ujú. poder. Y insisto, o sea, cualquier cantidad de veces decía Somoza, fui elegido democráticamente y incluso hay un momento en que describes el porcentaje de cuántas personas fueron a votar y de esas personas cuántas votaron por él y Ujú. dices, Dios Cristo Sí. bendito, es casi igual. O sea, eh, Y te cuento una historia todavía más grave, por que favor, él era el jefe de las Fuerzas Armadas y él sacó a la guardia a las calles. O sea, tú salías a Nicaragua y pasaba la guardia todo el tiempo. Se llamaban becats, que era donde estaban, digamos, como unos jeeps abiertos y ahí venían todos. Tú sabes lo que a mí me provoca ver a la Guardia Nacional en la calle, que vienen armados que y que además vienen también con se llamaba pasamontañas. Guardia Nacional, la de Nicaragua. Además, sí, no, no, Te lo tiene que ser. prometo, cuando yo miro a esta gente en la calle, a mí me da un vuelco el corazón, o sea, me quedo así. Digo, o sea, ¿por qué están los soldados? ¿Por qué está la guardia aquí? Y me entra regresión y me entra mucho miedo. Yo creo que es un síndrome de postraumático o Seguro, post-traumatic disease, no sé cómo se llame, pero a mí me causa mucha cosa y creo que lo militar no debe de estar junto con el ejecutivo. Creo que no deben de ser tan amigos. ¿no? No, Y, totalmente. y eso es otra cosa que veo que digo, ojalá no fuera así. Y, y, y mira que te digo, insisto yo al cabecita de pañal, digo que lo detesto. Pero leyendo tu novela, me ponía a pensar en la gente cercana a él, en las ligias, si me permites de ser así, en la familia Urroz, el equivalente a la familia Ujú. Urroz, pero de él, que a lo mejor hoy te acercas y le dices, oye, papá, peste, 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 y yo dice, espérate tantito. Si cuando nos invita a la chingada, o sea, a su rancho, no sabes, caminamos padrísimo entre animalitos y el bosque, y se oyen los ruidos, y el cuate es súper buena onda a la hora de comer, y dices, y es muy probable que sea así. Es muy Claro, por probable supuesto, que sea así. Y me pregunto, claro. ¿quién el Moscú de la década de los 40 y de los 50 seguro vio los Urovsky? Y en la Alemania de 1930 y tantos hubo los Horrors. O sea, no somos ni buenos Mm, mm. ni malos. Es Somos, la condición es humana. una condición humana. Entonces,
insisto, primero, me acerco al libro y por eso a lo mejor estoy haciendo algo malo diciéndoselo a la gente, porque a lo mejor muchos como yo se acercan creyendo que van a ver una narración, digamos, casi periodística de la dictadura cruenta de Somoza. Punto primero, no lo es. No. Punto Ujú, número dos, está escrita por una mujer cabalmente madura y todo, pero desde los ojos de una niña de 11 años, o que empieza siendo una niña de 10, 11 años, y que termina ujú, siendo una mujer de 11 años. claro. Porque luego Ujú, dices, es la historia de una niña que empieza con 8 años y acaba con 40. No, no. Empieza siendo una niña de 11 años y acaba siendo una mujer de 11 años. ujú, Es, es muy interesante ver eh, el reclamo adulto. ujú. El reclamo Sí, adulto ya no de esa niña, sino ya de la Ligia actual, de ¿por qué permitiste? ¿Por qué no cediste? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? O sea, y se me hace, me encanta porque no se lo haces al dictador, no se lo haces al monstruo, no se lo haces a esa persona que te presentó Sabludowski a las 24 horas de que llegaste a la Ciudad de México. Se la sigues haciendo a ese hombre que te regaló 2 trocitos de Toblerone un día que te despertaste con claro. hambre, ¿no? O sea, a, al amigo, ¿por qué permitiste esto? Que yo creo que Ujú, sería lo normal que cualquiera nos podríamos voltear con un amigo o una pareja, se podría voltear, por ejemplo, una mujer con el marido de, oye, pero yo que te amé tanto, ¿por qué me pintaste el cuerno? ¿Por qué te fuiste con esta? O ¿por qué hiciste esto? O sea, ujú. yo no sé si la idea completa del título, el de Somoza, el hombre que, la novela del hombre que robó los sueños de una nación es 100% tuya, o por ahí a lo mejor algún editor tuvo algo que ver, porque luego no se les da el crédito a veces a los editores, pero Sí. es fabuloso porque crees que vas a ver un monstruo, vas a leer la historia de un monstruo y si la lees, o sea, si es la historia de un monstruo, pero visto desde otro lado, Sí, ¿no? lo que tú dices de lo de las voces, eso me gusta explicar porque la novela es una polifonía, o sea, es como un coro. Al principio, que es la parte del asesinato de Somoza, que es más bien como si fuese una novela detectivesca, como novela negra, digamos, también entre crónica periodística y todo, ahí hay un omnisciente que va contando y narrando los hechos. Cuando pasa a la segunda parte, que es súper íntima, están las dos voces, la voz de Ligia niña y la voz de Ligia adulta. Ahora, la voz de Ligia niña es una voz que nada más cuenta, mira y cuenta, y no juzga, porque a los 11 años no se juzga, solo cuenta. Yo, el general me dijo tal, el general hicimos tal, pero ya luego la voz de la Ligia adulta, que es todo este tiempo que tuve que dejar macerar lo que me pasó, toda la estoy poniendo distancia de la guerra, viene la reflexión y viene el reclamo. Y es este reclamo que es directo a él, que le hablo aparte en segunda persona, porque está Sí, el omnisciente la primera, la segunda persona, es así una polifonía, pero la gente no se confunde, o sea, está estructurado para que la gente entienda bien. Y entonces esta segunda persona ya es la que le está diciendo, a ver, ¿cómo? Y luego viene esta reflexión que es, llevamos 40 años de matarnos los nicaragüenses y seguimos en lo mismo. Sigue una dictadura y esto es un ciclo. Y ya se ha convertido como una noria de dolor, ¿no? Y lo cual a mí me parece súper doloroso y que lo tenía que decir. es como el pollito, se tenía que decir y se dijo. Y se Este, dijo, en el momento en el que estás escribiendo, y a las personas que nos están viendo y que les gusta escribir, a lo mejor van a entender por dónde va mi pregunta. Tú tenías clara la historia que querías contar, porque era tu historia. O sea, si alguien tenía fácil saber lo que se iba a contar, eras tú. Este, incluso en los agradecimientos mencionas que toda esta primera parte del asesinato de Somoza, aparte estás inspirada en material existente, ¿no? O sea, le claro, das el sí, crédito, o sea, si tú fueras juez, evidentemente no te hubieras plagiado la tesis, eso nos queda muy claro. no, 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 Este, no, bueno, no, jamás. pero a la hora que lo estás escribiendo, ¿qué haces primero? ¿Escribir toda la Ligia niña y luego vas metiendo las preguntas?
o primero escribiste toda la Ligia adulta y luego fuiste sacando la neo? O sea, porque debe ser un proceso muy complejo. Sí, fue muy complejo. Primero era pensar la estructura y dije, quiero que empiece por el final, quiero que empiece por el asesinato. Y bueno, todo el mundo sabe que asesinaron a Somoza, entonces no estoy contando nada que spoilee. Y entonces fue meterme a la investigación, porque la novela es una novela de reconstrucción de la memoria, porque es la memoria individual, la mía, de lo que yo me acuerdo, la memoria familiar y la memoria colectiva, que es la memoria de todo el agua, de lo que pasó con la historia. Y también me meto mucho con la memoria de Somoza, que por ejemplo, hay un libro que se llama Nicaragua Nada, que fueron unas entrevistas que le hicieron a él, un americano periodista que se llama Cox, y él habla mucho de lo que pasó esos años, o sea, justamente de lo que yo quiero hablar en la novela, él lo explica. Y eso le da voz a las explicaciones del general, porque entonces yo tengo que encontrar la voz de cada personaje y fue toda esta reconstrucción, memoria individual, memoria familiar, memoria colectiva. Y sí fue un trabajo de estructurarlo finamente. La primera parte va toda la parte del asesinato y cómo está lo otro, y la segunda ya es como un diario, o sea, ya tiene fechas y va como que más, digamos, más lineal, no da tanto prolepsis como la primera parte, ¿no? A mí me llama mucho la atención en la primera parte. Yo sabía que lo habían asesinado, ¿no? O sea, es cultura básica casi, ¿no? O sea, este, lo interesante es el cómo y lo interesante es el quién. Eso fue Sí, lo que más me sorprendió. Y ahí es cuando te das cuenta también de algo muy interesante. Solo los que han vivido situaciones similares se atreven a tomar cartas en el asunto cuando, si me permites decirlo así, ni siquiera ni les va ni les viene, ¿no? O sea, cuando uno se da cuenta que los que matan a Somoza no son nicaragüenses, o sea, ya de saque dices, a ver, espérame tantito, como que los que mataron, o sea, como que en las películas es típico, o lo matan los rebeldes de su país, James Bond, o la CIA, ¿no? O sea, pero nunca te vas a poner a pensar que unos argentinos que vienen de terminar la dictadura de Videla dicen, ahorita, o sea, no podemos permitir que este tenga la más mínima oportunidad de regresar, o sea, lo que es haber sufrido también en carne propia ellos una dictadura del claro, calibre de lo que fue la Argentina para tomar acciones suicidas, como las que tomaron, claro. ¿no? Pero también ellos eran los que perpetraban físicamente las cosas, porque la ideología viene de otro lado. O sea, ellos obviamente tenían su ideología, pero ellos fueron mandados por alguien. Ellos fueron los que apretaron el gatillo y la bazuca, Sí. pero no fueron los que decidieron el proceso. Y esto es bien importante, esta parte de la condición humana, que yo por eso la quería poner así, es, a ver, cuando uno dice, ay, los que matan a Somoza, hay que matar a Somoza porque él es un dictador y es un que no vuelva al poder porque es un desgraciado. Está bien matar porque estás matando al dictador. Digo, estoy pensando. Y los que lo matan, que es este comando, ay, qué bueno que lo mataron. Porque la acción de matar de un lado y la acción de matar del otro no es fatal de los dos lados. Matar de un lado y matar del otro está pésimo. Entonces, por eso es la condición humana. O sea, el comando mató también. Incluso Y eso se celebra. hay una parte que a mí me pareció muy divertida, no sé si era ese tu objetivo, pero me pareció que dije, esto está plagado de una ironía y de un sarcasmo, y yo como soy un poco irónico y un poco sarcástico, bueno, babeaba de gusto, ¿no? Cuando están estos argentinos empezando a planear todo esto y te dicen que uno recibe un churrasco y el otro y los otros también un Ajá. churrascote y lo van a compartir y con vino y dices, güey, te estás dando la vida que estás criticando. O sea, la vida que se daba el dictador de lujos, la estás teniendo tú en este instante, la estás disfrutando, la estás gozando y estás pensando en matar en alguien que está viviendo como tú. Dije, pero esa es la condición humana. O sea, Claro, por este, supuesto, sí. haces una pequeña referencia muy interesante al feminismo que empieza a ser incipiente en Nicaragua a raíz de este movimiento, como las mujeres ya se atreven a entrar a estos lugares de otra manera, ¿no?
Pero dije, wow, obviamente no me esperaba lo que venía en la novela, ¿no? No me esperaba esta introspección, no me esperaba, pero cuando vi esa ironía, ese sarcasmo de vida no lo puedo creer, o sea, estos, déjame decirlo, comunistas de salón, pero disfrutando un churrasco, y ese güey, o sea, no estás disfrutando una pechuga de pollo a la plancha, o sea, estás disfrutando una gran pieza de carne roja en un restaurante con vino tinto, con puro, con coñac, o sea, Claro. es fabuloso eso, ¿no? Y es lo que ahora está haciendo el presidente actual. O sea, el presidente actual votó a Somoza y le llaman la piñata sandinista, que fue romper la piñata de lo que había y venga, todo para mí, para mí, para mí. Y se fue la repartición de los bienes que expropiaron. Y ahora ve al señor que gobierna Nicaragua, que gobierna con su esposa y en vez de tomar las decisiones en una casa presidencial o en una oficina presidencial, se pueden tomar o en la cama o en el desayunador o en el comedor o en la regadera. Las decisiones de un país. Y el señor está en las mansiones, sus hijos tienen negocios, o sea, él llegó a hacer lo que quería quitar, que está todavía peor. Quería enseñarle a la gente, obviamente no lo voy a leer, pero quería enseñar a la gente, lo que pasa es que aquí con la luz, que viene una carta al final del libro, que es una carta escrita en puño y letra de Somoza dirigida a tu papá. No voy a decir nada de lo que tiene porque es muy interesante lo que tiene, incluso las letritas. Tienen que leerla completa. Cuando digo lean la completa, es leerla incluso la línea de hasta abajo, porque dices, ay, mira, don Anastasio, Tacho, qué detalle. Sí. Exacto. Porque lees la carta de una persona, ¿no? O sea, es un amigo escribiéndole a un amigo. No es el dictador, no es el general, no es ni siquiera el presidente, es el amigo que le escribe al amigo en el exilio. Y es interesantísimo. Y ahorita que mencionabas de cuando estabas tú en la universidad, antes de la universidad, obviamente toda tu preparatoria y toda tu secundaria, pues eras nicaragüense porque el acento te delata, ¿no? Pero no podías hablar de tu vida porque quién sabe con quién se podían encontrar y cómo lo podían interpretar y todo esto. Pero es muy interesante el pasaje del libro cuando llega el hijo de Somoza a hablar con Somoza, el hijo que estudiaba en Estados Unidos. Sí. No quiero narrar porque son 3 situaciones en esa narración, en esa plática que dices, wow, porque es parte quizás también de lo que tú viviste siendo ya la liga universitaria, ¿no? O sea, cuando tú le decías, es que su casa de playa estaba bien chida. Su casa de playa de este salvaje animal, ¿no? O lo dices varias veces y lo acabas de decir también, ¿no? Pues el búnker era una oficina, o sea, yo nunca vi ahí casi la Inquisición haciendo su trabajo. Y te voy a contar, por ejemplo, hay una casa en Puerto Somoza, era una casa chiquitita, tan chiquitita era que nosotros dormíamos en un camper, o sea, el ¿Sí? camper se estacionaba al lado, enfrente de la piscinita, y ahí era donde nosotros dormíamos, no era que vieras los millones, las casas así gigantescas, comparado a lo que se mira hoy, no, nada que ver. Voy a quitar los lentes porque para leer de cerca necesito quitarme los lentes, pero o sea, para decir bien el nombre, nos dice Adila Falak, algo que me encantó, porque estamos hablando de todo esto de Somoza y dice, y no está hablando de AMLO, o sea, como diciendo, es lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso es lo hermoso de la novela, o sea, no es necesario que en ningún momento, ni remotamente, ni en el epílogo, ni si la volteas y contraluz, en ningún lugar dices, y esto podría estar pasando en México, ¿no? Aquí dirían por ahí, el que tenga oídos que escuche, el que tenga ojos que vea, ¿no? Tú ya estás afianzada en México, tienes una carrera de 25 años, contabas en la industria financiera, estás casada, tienes tu grupo de música, muy bueno, les recomiendo a la gente que lo busque también en YouTube el grupo, ahorita hablamos de eso. Y me imagino que cuando sacaste, o sea, no sé si antes, pero cuando sacaste esta novela, durante un periodo, todas las reuniones de amigos eran de, ¿y cómo era Somoza? Claro, por supuesto. No, y aparte mis amigas de la preparatoria, que no les
podía yo haber contado nada, que eran amigas íntimas. Me dicen, ¿cómo es posible que hayas vivido todo esto y nosotros sin poderte ayudar? Sin poderte apoyar, sin darte una mano, sin darte un abrazo. ¿Cómo hasta ahorita me vengo a enterar y me abrazan por la amiga que no fui hace 10 años, hace 15 años, así de fuerte? Y no es su culpa, evidentemente. O sea, no te ayudaron porque no sabían que te tenían que ayudar. Exacto, yo no podía decir. Voy a hacer una pregunta en la ignorancia y ofrezco una disculpa de antemano. Pero bueno, la novela la publicas en el 2021, si no me equivoco. Ajá. La escribes en el 2019, pero bueno, ya sabemos que las editoriales, Antes, dictámenes, antes. Ujú. ¿Tus papás siguen vivos? Mi papá murió en el 18. Mi papá leyó el manuscrito en septiembre del 18 y yo entregué, no, mi papá murió en diciembre del 18 y él leyó el manuscrito en octubre del 18. Qué padre que lo haya podido leer. Y en Y, el y, 19 entregué el manuscrito a la editorial. y si me permites decírtelo, mira, no sabía y te ofrezco una disculpa, pero después de leer el libro, hombre, sufría del corazón desde el 79, que haya vivido hasta el 2018 es para darle gracias a Dios. O Te lo sea, juro que sí, sí. dentro de toda la Sí. tristeza, lo tuviste muchos años. Tu mamá, Muchos años. tu mamá sigue viva. Sí, mi mamá sigue viva Y bueno, tu y hermana ayer también. tuvimos un súper día del Día de la Madre, sí. Excelente. Eh, a ellas les liberó que hayas escrito, o sea, más allá de haber leído el manuscrito, y como dices que tu mamá, pues bueno, le regresó todo eso y lloró y lloró y lloró, y a tu hermana le dio otra perspectiva, pero en el momento que digamos que abriste la puerta y te liberaste tú, ¿las ayudaste a liberarse a ellas? Yo creo que también porque es su historia y uno tiene que hacer las paces con su historia. En mi época no había de que uno tiene que ir al psicólogo si no puede procesar, no, no había eso. Es más, estaba mal visto ir al psicólogo. Estaba mal visto porque era como para de loquerito. Y ahora para mí debería de ser, como ir al dentista, uno debería tener un psicólogo que te ayude. De hecho, mi hija está estudiando psicología. Yo sigo sin haber ido nunca a un psicólogo, pero creo que la novela sirvió para poder expulsar todo esto, hacer una terapia escrita de lo que había vivido. Y cuando ya salió la novela dije, fui, ya, se dijo lo que se tenía que decir. Y viene la pregunta obligada que se le debe, que se le hace a todos los escritores, que es una pregunta injusta, y creo que en tu caso va a ser todavía más injusta. Si bien no es tu primer novela, porque tú ya habías publicado antes, incluso le voy a contar a la gente un detalle muy curioso de una de tus novelas que se llama La Muralla. Está escrita en español y en inglés. Y por un lado es La Muralla y por el otro lado es The Wall. Ligia estuvo con nosotros en nuestro evento de Estereopandémicas y hubo un momento en que estaba yo sentado junto a ella y le digo en bajito, está al revés tu libro. Me dice, no, está bien. Le dije, no, sí, porque está el título para abajo. Y me dijo, no, es que mira, de un lado es de un lado y del otro es del otro. Entonces, obviamente se gira. Eso habla de que ya también hay una novela con creatividad, con ciertas cuestiones. Acabas de contar estos cuentos. Evidentemente, Somoza, me atrevo yo a decir, o sea, me costaría trabajo pensar que tienes podrías escribir una novela todavía más íntima, ¿no? O sea, es como de, pues sí la quiero ver, pero ¿qué es lo siguiente, Ligia? Después de haber sacado eso de adentro de ti, después de haberte liberado, después de haberte quitado una losa, de haberle dicho a la gente todo lo que querías decir y eso, ¿qué viene? ¿Qué viene para la Ligia escritora? Pues ya estoy muy avanzada en la nueva novela, muy avanzada. Estoy muy contenta de cómo está quedando. Y bueno, creo que no debo de decir ahorita ningún adelanto, pero también viene una cosa muy íntima, porque no necesariamente lo que uno cuenta son las anécdotas de lo que le pasó, sino que es la emoción regente. O sea, si yo digo, habla de la culpa femenina, hablo de la culpa femenina es porque lo sentí y porque lo siento perfectamente y lo puedo poner en la novela y eso ya es un gancho porque sé que la emoción es una emoción auténtica. Y bueno, creo que con toda la experiencia que he ganado con los años, después de la escritura de Somoza y todo, creo que estoy siendo una mejor escritora con la nueva novela, que es lo que se trata, empezar y evolucionar y cada día mejorar. Y creo que va a venir muy bien, espero. Oh, y eso me encanta saber que ya viene una,
porque pues, es una manera de saber que vas a tener que volver a estar con nosotros para hablar de esa novela. O sea, eso es una realidad. Independientemente que podamos hacer tantas cosas como ya hicimos estereopandémicas y cosas Ay, así. sí, Eh, sí. a mí la escritura me parece un ejercicio apasionante y un ejercicio difícil. No Uf. es nada más aventar palabras al papel a lo idiota, ¿no? O sea, Ah, y no nada sí. más es contar una historia, es saber cómo contarla. Entonces yo por eso Ujú. admiro tanto a los escritores y la oportunidad que me ha dado el programa de conocer a tantas escritoras y escritores, gracias a Dios la mayoría buenos, por no decir todos, me hace sentir todavía mejor. Eh, Siempre me queda la pregunta, y digo, tú comentaste que ya incluso fuiste a presentar tus otras novelas a Nicaragua y eso, pero ¿qué siente esta niña que vivió una guerra, que llegó literalmente con una mano delante y otra atrás a una casa en la que de milagro había colchones, Sí, este, de que milagro. tuvo que sacar adelante la secundaria, la prepa, la carrera con becas, la maestría con becas, 25 años de trabajo en el mundo financiero, que es, si me preguntas, es quizás el sector más alejado de la literatura. O sea, me pongo a pensar en otros y digo, no, yo creo que es el más alejado. O sea, todo lo que tenga que ver con finanzas y literatura no son precisamente hermanos, ¿no? La medicina está antes cerca. Y un día dices, hasta aquí llegué, me voy a dedicar a mi pasión es la música, mi pasión son las letras. Eh, ¿Qué siente Ligia Urroz, esta mujer que ha vivido todo esto, cuando entra, por ejemplo, a Gandhi Ajá. y ve su novela? ¿Qué sientes? Ay, ¿Qué sientes? maravilloso. Es súper bonito. Es impresionante, o sea, sí. Y sobre todo encontrar gente. Por ejemplo, me cuenta una amiga de que entró al SAT a hacer una cola gigante y que en el SAT vio gente que tenía la novela, la estaba leyendo. Otra amiga mía que iba en el avión y que había una persona al lado de ella leyendo la novela. O sea, cuando te cuentan esas cosas, digo yo, no lo puedo creer. Este trabajo, esta vida, esta emoción que escribí en un papel, pues ya es de todo mundo. Ya hay lectores, ya se lo llevaron. Entonces, la novela sigue siendo orgánica, o sea, no nada más ya lo que yo escribí es lo que cuenta, sino cuenta lo que el lector vivió, lo que siente, lo que se pregunta, y bueno, así se expande la literatura y es una cosa muy bonita. Acabas de decir algo que yo creo que es muy cierto y es, tú escribiste tu manuscrito y Ujú. fue tu manuscrito hasta el momento en que se lo diste a tus papás y a tu hermana. Porque en ese Sí. momento ya la historia también pasó, no porque ellos sean protagonistas, sino porque ya la empezaron a vivir. Y ya Ujú. no digamos en el momento en que le entregas a la editorial y se imprime, el libro ya es de los demás. O sea, Ya. sí, el copyright Ujú. es tuyo, las regalías son tuyas, bendito sea Dios, pero el libro ya es de los demás. O sea, Ya. esta historia de una niña que se llama Ligia, pero ya también es de Luis Ernesto en el momento en que la leyó, en el momento en que la sufrió, en el momento en que se rió, en el momento en que se enojó, en el momento en el que tuvo que buscar qué es esto, qué es esto. Ah, son ollas. Este, sigo el gallo pinto, no me queda muy claro qué tipo de alimento es. Arroz Este, con frijoles. ¿Cómo? Arroz con frijoles. Arroz con frijoles es el gallo pinto, o sea, no tiene un pollo en medio. Revuelto. O sea, Arroz con frijoles. es como los moros y cristianos de Cuba. Exacto. Cubano, ¿sí? Interesante. Por eso digo que me gusta porque al final aprende uno de la cultura nicaragüense, ¿no? Ah, Yo no tengo la suerte de conocer Nicaragua, ya como están las cosas, creo que no está en mi lista de no. prioridades, ¿va? Pero, pero me llama la atención, insisto, por eso te digo que sentí envidia cuando narras lo que olía, es independientemente de cualquier cosa, por lo menos en la década de los 70, me queda claro que era un país limpio, un país que se Sí. respiraba, claro, era una ciudad mucho más pequeña comparada con lo que es Chiquitita, chiquitita. Éramos 1,5 millones, 2 millones de habitantes. Así de pequeña era. Y ahora tiene 6,5 millones de habitantes. O sea, pues entonces sí nos podemos hacer una una guerra. colonia, O así. sea, puede haber una guerra cachetadas mexicanos contra nicaragüenses si la ganamos, por lo menos por Obvio, volumen. O sea, obvio. aquí me está diciendo una de nuestras fans, Ligia,
Mira, tocaya tuya. Nos dice que el gallo pinto es típico en los cumpleaños, al menos en Costa Rica. O sea, que en Costa Rica ¿Ves? también se come el gallo pinto. En el- Ahora hay otra pasión de la que vale la pena hablar. Y bueno, eso lo voy diciendo para toda la gente que quiera seguir a Ligia en redes sociales. Es muy fácil, ponen Ligia Urroz y la encuentran. O sea, no tienen mayor Sale problema. todo. Sí, exacto. No hay mayor problema. Además de que escribe en Milenio, según yo, si no me equivoco, cada 15 días sale tu columna para que Mi también la columna de lean. cultura. Ajá, Sí. porque vale la pena leerla. Pero si la buscan en Twitter, si la buscan en Facebook, les va a llamar la atención la fotografía que van a encontrar, porque si dicen, ay, mira, estoy oyendo la historia de una persona que escribió un libro sobre Somoza, su vida, se enfrentó a la guerra, podrían decir, ay, bueno, pues de Avatar va a tener la foto de la portada, ¿no? O va a tener, no, no, es una muy buena foto de Ligia sosteniendo una guitarra eléctrica, lo cual dices, a lo mejor me confundí, no es la Ligia Urroz que estuvo en Estereotipos, pero sí es ella. Si la buscan, es Ligia, es la que aparece con la guitarra, porque Ligia, entre sus múltiples gracias, es que toca la guitarra eléctrica y tiene un grupo de música. ¿Cómo se Sí. da? O sea, y vuelvo a lo mismo. Esta niña que viene de Nicaragua, la guerra, la no sé qué, estudió en el ITAM, 25 años en el mundo empresarial y de repente le gusta tocar rock. ¿Cómo surge esa Ligia? Me encanta. Mira, número uno, primero te quiero contar de mi foto de avatar, es de Daniel Morsinski. Daniel Morsinski es el fotógrafo de los escritores. Ha fotografiado a Borges, a Gabriel García Márquez. O sea, este señor hace un mapa de la literatura, pero de la literatura carne y hueso, de los que lo escriben. Tiene fotografías de Saramago, de Irene Vallejo. O sea, el señor es el, digamos, el mayor retratista de escritores. Y tengo Qué la gran fortuna, el inmenso honor de que me haya hecho fotos. interesante Entonces, porque cabe mencionarlo ahorita que lo dices y eso habla muy bien de ti. Muy bien de ti, te voy a decir por qué. Porque en Twitter estoy seguro que pone en tu descripción de perfil y eso, que la foto es de él. claro, Y yo siempre, sí, o sea, yo lo había leído como de, mira qué buena onda, le da el crédito al fotógrafo sin tener idea quién es el fotógrafo. Evidentemente no solo es darle crédito, es presumirlo. es presumirlo, Claro, exacto. pero Yo es me darle sentí crédito porque escritora podrías cuando no me decirlo. retrató Morsis. Pero No, vuelvo a, cuando me dijo, "Es que te quiero retratar", dije, ya la hice, sí soy escritora. Me ok, dio mucha pero eso risa. es todavía más sorprendente porque un experto que retrata escritores decide hacerle una, porque aparte la foto está muy padre, decide Sí. hacerle una foto a una escritora de tal manera que uno podría pensar que es todo menos escritora, porque sale con su guitarra eléctrica. O sea, antes, Síganme en sí, el, sí, sí sígueme en Instagram y vas a ver las fotos que hace no, este señor. Son así como seguro, porque seguro, brutales. ahorita me dijiste, no, es que este cuate fotógrafo, dije, sí, es el típico que fotografía a los Rolling Stones o algo así, y no, resulta que es experto en escritores, entonces llama más la En atención. escritores. Entonces, Sí. cuéntanos tu pasión, Bueno, la Ligia exacto. rockera. Exacto. Bueno, ves que te contaba que yo quería ser músico, que yo quería ser directora de orquesta y que mi papá me dijo que porque no iba a poder yo sacar adelante a una familia y comer y así. Entonces, pero toda la vida he tenido la pulsión de la música porque mi abuelo era el director de la Orquesta Sinfónica en Nicaragua. Y de arriba de mi abuelo, los 11 Urroces fueron músicos. O sea, toda mi familia del lado paterno es músico. Han sido violinistas, violonchelistas. O sea, la música viene porque viene o sí en el ADN. Entonces yo desde pequeña toqué guitarra. En Nicaragua yo tocaba guitarra. Llegué a México, obviamente sin mi guitarra y sin nada. Pasa el tiempo y ya me puedo comprar una guitarra, me meto a las clases bueno, era en el colegio, había como, ¿en qué podías entrar? Podías entrar al grupo instrumental o grupo de cocina, grupo de no sé qué, yo obviamente me metí al grupo instrumental y ahí yo tocaba, pero yo era la que tocaba en el coro. Padre nuestro, que estás en el cielo, yo tocaba en la misa, todo era todo como muy guitarra acústica y así, pero nunca estudié formalmente música, pero tengo la música en la sangre.
Y cuando se me dio la oportunidad, que veo yo esta banda de rock que se llama Octubre 20 y que son de Guatemala, y dije, ay, de Guate, son igual migrantes, son mis grandes amigos. Bueno, llevo 10 años tocando con ellos y soy la guitarrista rítmica de la banda. Entonces, de la guitarra acústica y del Padre Nuestro me pasé al bar, a la rockeada y a la guitarra eléctrica y soy inmensamente feliz Y a la tocando con gente que ellos. nos está viendo y a la gente que nos está escuchando en Spotify, Apple Podcast o en iHeartRadio, Octubre 20 lo pueden buscar en YouTube y van a poder encontrar varios de los covers que tocan. Incluso acaban de hacer el lanzamiento de la de Something Happening the Way to Heaven de Phil Collins. Hoy salió. Hoy salió, Ujú. sí, hoy salió y les puedo decir que hacen un gran cover de la canción, porque aparte el cantante, yo no sé cómo lo bendijo Dios en las cuerdas vocales, que logra mimetizar un poco sin ser una imitación, pero suena medio a Phil Collins, pero luego le oyes las canciones de Journey y suena Journey, y entonces Claro, hace algo, y yo no, lo que no sabía es que eran guatemaltecos ellos. sí, era Guatemala. El cantante y el bajista son guatemaltecos. Todos los demás ya son mexicanos. O sea, es una banda de guatemaltecos, de una nicaragüense, mexicanos, y se llama Ajá, Octubre 20. ¿Por qué se llama octubre Octubre 20? 20. Porque octubre 20 es el día de la Revolución de Guatemala. ¿Okay? 20 de octubre. Ujú. Y por eso Ese, se llama octubre. ese día nació mi ahijado, curiosamente, el 20 de octubre, Mira, el hijo mayor ah, de mi hermana, ¿sí? Sí, sí, sí. O mira. sea, ya tengo algo que decirle que a lo mejor él no sabe. Bueno, más bien, La Revolución de Guate. mira, seguro no lo sabe y seguro no le importa, porque su cumpleaños le vale gorro, entonces evidentemente no ha de saber lo que pasa en su cumpleaños. Estás casada, tienes una hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tiene 22. Ah, ok, entonces la pregunta sí la puedo hacer. ¿Ya leyó el libro? Ya. Tengo 3 hijos. Ya Tres. leyeron los libros, sí. Ok, La ¿cuántos niña años de tiene? 22 y los niños más grandes. Ah, todavía más grandes. Ah, no, bueno, sí, pues ya sí lo pueden leer y entender. O Sí, obvio. sea, sin Sí. mayor problema. Ha de ser muy Así se interesante. enteraron, ¿Se ahí se enteraron a través enteraron del bien libro? de la historia de su madre. Ahí fue donde ya supieron todo. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, Porque yo se los había contado, pero una cosa es contárselo y otra cosa es que lo lean y que vean bien qué fue lo que pasó. voy a hacerte una pregunta que puede sonar tonta, pero entendiendo lo que viviste, por ejemplo, si tú vas ahorita a una fiesta o algo así, de repente hay cohetes y fuegos artificiales, me imagino que te simbras todavía un poco o ya no. Bueno, si sé que son cohetes, no tengo problema, pero si voy por la calle y de pronto suena como si fuera un escape o si yo siento que fuera un balazo, sí, te da vuelco el corazón y así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Incluso Todavía sí. es muy chistoso cuando narras en el libro que recién llegadas a la Ciudad de México van caminando y suena el escape de un taxi y pecho Sí, tierra, ¿no? O hijo, sea, pecho yo, tierra. Mi mamá, mi hermana y yo, pecho tierra. suena horrible, pero hubiera pagado por ver esa escena, ha de haber sido muy divertida, Ah, o sea, muy fue triste muy por un lado, triste. pero por otro lado muy divertida, o sea, como ajeno a la historia, ver que de repente se tiran, y más en una época en la que en México se podía caminar en la calle y el mundo era bonito Claro, claro. y pacífico, ¿no? Pues sí, no teníamos coche, había que andar en la calle caminando y en autobús. Es que siempre es apasionante entrevistar a un escritor. Siempre, yo digo que hay, los físicos, los especialistas en física, teorías cuánticas y de cuerdas y todo esto, siguen insistiendo en que es imposible el viaje en el tiempo y el espacio. Yo digo que no es cierto, nada más es cosa de que te subas en un libro y puedes viajar en el tiempo y en el espacio. Es Y cierto. más en un libro como el tuyo, ¿no? Que es algo real, ¿no? No es lo mismo una ficción que real. Incluso me encanta que el libro lo vendas como una novela, porque incluso parecería que es ficción y realmente nada es ficción. Obviamente me queda claro que algunos diálogos de la gente tienen que ser ficción para Sí, sí, ilustrar un sí, es poco, ¿no? autoficción. Es una Ahora el autoficción. género se llama autoficción. Ujú. Sí, y es de verdad es apasionante, Ligia. Es apasionante el que nos hayas permitido a los lectores el entrar a tu vida. Porque o sea, abriste la puerta de tu corazón y dijiste, adelante, pásenle, está todo alfombrado, siéntense, les voy a contar una historia, Exacto. ¿no? Me abrí en Eh, canal, así, en canal completa. sí. Ujú. Cuando autografías los libros, ¿qué te dice la gente? La gente que se Pues me acerca, que ya lo acercan leyó.
Ay, eso es súper lindo, es bien bonito, porque te dicen, es como que si ya te conociera. Yo siento que ya soy tu amiga desde hace muchos años y a lo mejor es la primera vez que yo estoy viendo a la lectora o al lector, pero ellos ya sienten que me conocen y eso como que es súper bonito. Me gusta y me gusta que sientan empatía de la guerra, que como que te quieran abrazar y eso se siente muy lindo. De verdad, eh, justamente hace un año, no exacto, o sea, el día 5 de hace un año, Ujú. entrevisté a Sophie Goldberg, conoces Sí. perfectamente, y tuve la suerte de entrevistar a su papá. Uy. Porque además coincidió que el programa lo hicimos el 5 de mayo, pactamos la fecha y coincidió que era el aniversario de cuando llegó su papá a México. Uh, Entonces, tuvimos la oportunidad de hablar del libro que es sobre su papá y entrevistar a su papá también en el programa. Y un año, prácticamente un año después, por unos días, tengo la oportunidad de entrevistarte, el público tiene la oportunidad de escucharte, de otra persona que vivió una guerra no tan popular, y suena horrible lo que voy a decir, pero no tan popular o tan famosa o publicitada como fue la Segunda Guerra Mundial, pero no por menos trágica, no por menos cruenta, no por menos horrible, ¿no? Y eso nos permite, yo creo que también nos permite al público recordar que no, estas cosas no pasan una vez y se van, se están dando y se están dando y que está en nosotros evitarlo, ¿no? Yo creo que sí, está en nosotros, en nuestra capacidad, nuestra pequeña o mucha capacidad que tenemos de hacer el bien para evitar que sí, esto suceda. Y esto me sirve para decirle a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, lo que siempre les digo. Bueno, punto número uno, que a partir de mañana van a poder ver el programa en YouTube y escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en iHeartRadio, pero pedirle a la gente lo que siempre pido cuando tenemos programas, sobre todo de esta calidad humana, que es compartirlo. Y no compartirlo por tener likes. No es porque yo me quiera hacer o nosotros en estereotipos querramos ser los nuevos influencers de México, sino porque una manera de ayudar es compartir la cultura. Y si la claro. cultura viene acompañada de un sustento y unas características como la que estamos compartiendo hoy, con una profundidad humana, que hablamos, como bien lo has reiterado varias veces, de la condición humana, yo creo que es todavía más importante compartirlo, porque más allá de que la gente tiene que ir a comprar el libro, y otra cosa que es muy importante, porque siempre decimos que lo tienen que comprar, cómprenlo y ya que lo compraron, léanlo, ¿no? O sea, no nada más como Sí, de, ya compré tu libro, ahora léelo, ¿no? O sea, qué padre que lo compraste, pero léelo. Este, Más allá de invitarlos a comprar el libro, más allá de leer el libro, invitar a la gente a que escuche el programa, que aprenda de la experiencia y de la vida de Ligia y de su familia, porque no podemos sacarla de esta circunstancia a tu familia, porque pues, lo vivieron todos juntos. claro. Y yo siempre he creído que si una persona, una sola, por escuchar este programa, le ayuda en algo a su vida, le Ay, sí, sirve para hacer algo, lo que sea, yo con eso me doy por pagado. Yo con eso digo, sí. ya el programa de hoy ya valió la pena. Entonces, por favor, compártanlo. De verdad, compartan, comenten el programa. Insisto, a Ligia Urroz la encuentran en todas las redes como Ligia Urroz y con esa hermosa fotografía que ya nos presumió de este talentoso fotógrafo. ¿Cómo se llama? Él, Daniel Morsinski. ahí está, para que vean que no, Daniel Morsinski. no la fotografía de cualquier pelado con un iPhone. No, no, no. Esta es foto. Oh, Este, en serio, compártanlo, platiquen con ella, lean su columna en Milenio, que tiene cada 15 días, y de vez en cuando también pone cosas y reflexiones muy interesantes en Twitter por ahí. O sea, vale la pena seguir a Ligia, créanme que vale la pena. Se los puedo decir porque tengo la suerte de haberla conocido ya en vivo cuando hicimos el evento de Estereopandémicas. Es además un gran ser humano, un gran qué ser bello. humano. Entonces, si tienen la oportunidad, no la desaprovechen, tampoco nos la están sirviendo en bandeja de plata. Y si van a compartir el video de un idiota estrellándose en patineta o el contenido que nos ofrece Ligia, no lo piensen dos veces. El contenido que ofrece Ligia. No es Luis Ernesto, no son estereotipos, es Ligia Urroz. En los comentarios que hay Ligia hay una tal
Ana María González García, que nos ve seguido, que dice, Ah, wow, Ligia, eres lo máximo. Y sí le creo, porque una mujer realmente a la dice, que, ajá, ajá, ¿qué ibas a que es decir? una mujer a la que quiero y admiro muchísimo, que me ha Tiene un, tocado aparte estar en situaciones importantes de mi vida y topármela. O sea, sí, es buena bestia, yo la conozco, es buena bestia. sí, Está ¿verdad? mal que yo lo diga, está mal que lo diga, pero también conozco a su mamá Ah, y el hermano es un tipazo, ¿eh? me queda Uf, claro, o sea, me queda si claro. ella y la mamá son wow, el hermano, ¿para qué te cuento? No, 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 ese sí es, te vuela la barda. Por ahí también nos pone Leticia Borboy, dice, muy buen programa, grande es tu invitada, gran mujer, Ay, totalmente de gracias. acuerdo con lo que dice, y como esos hay varios comentarios, bueno, nos decían por ahí del gallo pinto que también se toma ¿cómo se llama? En Costa Rica, por ahí Alfredo Flores dice, excelente programa, muchas gracias, Alfredo. Nos saludan desde Durango. O sea, te digo Ah, que qué bien, este programa traspasa fronteras. qué Y bien. bueno, hay mucha gente que nos está saludando. Hoy es uno de esos programas en los que sé que se van a morir de envidia Chochos y Ana Luisa por no haber podido estar, pero desgraciadamente sus actividades no se los permitieron, pero bueno, les mandamos desde aquí un abrazo grande, Abrazo. grande. Dar las gracias a todas y cada una de las personas que nos están viendo el día de hoy. Y les digo que el próximo programa, más que tengo que buscar aquí en mi chat con mi estéreo productora, vamos a tener a Luis Arévalo y vamos a hablar de empresas sostenibles. Ya ven que aquí brincamos de un tema para otro, pero siempre algo que nos pueda dejar algo bueno. Ligia, no tengo la capacidad que tienes tú con las palabras Ay, sí para las... poder decirte lo agradecido que estoy contigo de que estés hoy en el programa, para felicitarte de la novela que escribiste y para felicitarte por el ser humano que eres. Muchísimas gracias, de verdad, Al muchísimas gracias. contrario, yo te voy a decir, como tú dices que si a alguien le queda algo del programa, ya le hicimos, de verdad que ha sido para mí uno de los mejores lectores de mi novela. Me queda claro. La desmenuzaste, te metiste, la sentiste y para mí es un honor que tú hayas leído de esa manera mi novela. Gracias. Yo ya, palomita, estoy feliz, contentísima. Y además le vamos a dejar a los radioescuchas, los que nos miran, les vamos a dejar 5 libros de regalo que van a ¡Wow! estar dedicados. Entonces, tú haz la logística que quieras hacer. Ah, perfecto. Vamos Eh, a hacer una logística tanto en Facebook como en Twitter para esos 5 libros 5 libros dedicados y se los dedicados. mandamos. Bueno, ¿de qué manera vamos a organizarlo? Y vamos, Perfecto. qué bueno que lo dices y que no lo hacemos ahorita, porque como ahorita el programa sí es en vivo, pero ya los que nos vean en YouTube y los que nos Ajá. escuchan en Spotify, Apple Podcast y en iHeartRadio ya no lo escuchan en vivo, que sepan que van a tener la oportunidad de entrar a una dinámica que luego nos ponemos de acuerdo para llevarse Perfecto. el libro, porque de verdad, eh, créeme que lo vuelvo a enseñar para que es más, lo voy a enseñar en pantalla compartida para que lo vean en la mejor calidad posible de imagen. Ahí lo ven, Somoza, la novela del hombre que robó los sueños de una nación, Ligia Urroz, Editorial Planeta. Les puedo decir que es un libro, que insisto, no les voy a destripar nada, de 227 páginas de historia, quitando los agradecimientos y la bibliografía. Importante resaltar que es bibliografía. Ligia no se plagió el libro, no se lo No. plagió, ella sí escribió lo que hizo. Eh, 227 páginas sin desperdicio. Y cuando digo sin desperdicio es que cuando vean la carta que escribió Somos a su papá, al papá de Ligia, vale la pena leer la última línea porque llama mucho la atención. A mí me llamó Sí, mucho la atención porque te hace darte cuenta de la condición humana, en efecto, de claro, la claro. dualidad de las personas. Eh, yo lo que puedo, en serio, insisto, es agradecerle a toda la gente, invitarlo a que compartan el programa. Sé que ya lo dijiste, viene otra novela, o sea que ya seguro te vamos a tener por lo menos para otra novela, pero algo más podremos hacer para contigo, con Chochos y con Ana Luisa, que hagamos algo padrísimo con una hija más de De- la pandemia, porque eso no lo dije. Ligia también claro. es Ujú. parte de las hijas de la pandemia, igual que Tamara, igual que Sof, igual que Sofía, igual que
Rayo Guzmán, Mónica Claudia Castellano, Marcuchetti, sí, todas las que han estado con el programa que estoy Mónica mencionando. Salmón. Uy, no la digo Mónica Salmón y me mata, no. Bueno, la mencionamos veladamente cuando hablamos de los psicólogos, o sea que algo estaba ahí mencionado, no tiene por qué quejarse. Darle muchas gracias a todos, les digo, la próxima semana hablaremos de empresas sustentables, que creo que a como está el planeta vale la pena tocar el tema. Dar las gracias y nos vemos la próxima semana. Les digo a todos, de verdad, con mucho gusto haberlos tenido hoy, haber tenido a Ligia. Nos vemos. Bye. Gracias.